Súper. Ya, Ahora ya. esperamos tener una buena conexión. Qué bueno que se arregló y veo en los comentarios que está todo bien, así que perfecto. Entonces, Pablo, Perfecto. continuando, hagamos como un breve resumen de lo que te pregunté, ya que hay Ya. algunas personas que quizás no escucharon. Te había preguntado acerca de a quién le interesa esta transmisión en vivo, a grandes rasgos, y qué temáticas vamos a abordar. Claro, como te decía, a los interesados de esto van a ser particularmente los padres o madres o alumnos o alumnas que pagan por la educación y que han tenido problemas por el coronavirus debido a que no se están prestando los servicios educacionales de forma normal por razones obvias y algunos han tenido la prestación deficiente del servicio, es decir, no se están dando las clases de forma normal, algunos las están teniendo perfectamente normales vía online, otros no. Y todo esto va a ser analizado desde el contrato de prestación de servicios educacionales y específicamente desde la beta del derecho del consumidor. Entonces esas son como para hacer un marco, para especificar un poco lo que vamos a hablar hoy día. Oye, Pablo, y antes de entrar de lleno a las muchas preguntas que yo te tengo, y estoy segura que acá de los auditores, quienes están viendo la transmisión en vivo Ya. finalmente, que también deben tener muchísimas preguntas, recuerden que pueden hacer todas aquellas consultas acá abajo y si no las podemos resolver acá, les podemos contestar por correo electrónico, pero me interesa saber, y es algo que tú dijiste, hablamos de los servicios en torno a la educación, en esta transmisión en vivo no vamos a tocar el contenido ni la calidad de la educación, ya que nosotros entendemos que la educación en sí es un derecho y no es un bien de consumo. Esto es muy importante recalcarlo. Claro, claro, y en ese sentido me gustaría hacer algunas prevenciones, que el problema de la prestación de servicios educacionales puede ser visto desde dos perspectivas, es decir, por un lado, la perspectiva pública, en la cual tenemos al Estado como el encargado de preocuparse por los problemas que se están dando hoy en día con el COVID, en el entendido que la educación es un derecho consagrado constitucionalmente y el Estado debe promover la educación en todos sus sectores, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos la perspectiva del derecho privado, que va a ser la que vamos a abarcar el día de hoy. Y dentro de esta perspectiva del derecho privado, también sería bueno hacer otra prevención, que tú también lo dijiste, y que es lo que vamos a hablar no va a hacer referencia a los establecimientos educacionales sujetos a gratuidad, sino que vamos a hablar sobre los establecimientos educacionales por los cuales se paga, es decir, se paga una mensualidad y se establece un contrato de prestación pagado por los padres o por el alumno, dependiendo de los casos particulares, ¿cierto? Claro, o sea, súper comúnmente lo que nos referimos como establecimientos educacionales privados y subvencionados, que son aquellos en los que se paga, como comúnmente conocido. Y Claro. en esta línea, Pablo, ¿qué entendemos por establecimiento educacional? Creo que hay como algunas cosas que tenemos que explicar antes de entrar de lleno, ya que, como tú dices, no necesariamente van a ser todo acorde a este derecho civil privado. Entonces, vamos despejando algunos conceptos. Claro, mira, en torno a las prevenciones que hice, vamos a entender por establecimiento educacional, para efectos de la conversación que vamos a tener, vamos a entender los jardines infantiles, los colegios, los institutos técnicos profesionales y las universidades que tienen reconocimiento por parte del Estado, ¿cierto? Y en torno a ello vamos a ir hablando y despejando dudas a lo largo de la charla. Súper, perfecto. Una entrevista, esto es una entrevista, así Esta es la que entrevista. el mejor entrevistado. Entonces, ya teniendo eso claro, ¿qué tipo de contratos existen en esta relación entre el que paga por un servicio y el establecimiento educacional? El contrato que existe con un establecimiento educacional es un contrato de prestación de servicio que para que se entienda en términos, voy a tratar de hablar de los términos más simples posibles, es un contrato por medio del cual el prestador de servicio educacional, que en este caso podría ser el colegio o la universidad, se obliga a entregar un servicio educacional o académico
Y como contrapartida a esto, los alumnos o los padres o madres de los alumnos pagan una remuneración por ello. Generalmente estos contratos se celebran por periodos anuales, en la mayoría de los casos, quizás pueden haber casos particulares que no, pero en la mayoría son contratos anuales en los cuales generalmente la gente firma un pagaré a principio de año en el cual establecen claramente el arancel anual y que va a ser dividido, ¿cierto?, en determinadas mensualidades que van a tener que ir, como su nombre lo dice, pagándolo mes a mes. Claro, Entonces, o sea, eso muchas vamos a personas, tener como contrato. súper, o sea, muchas personas pueden pensar que como pagan mes a mes es un contrato mensual y en realidad no, es un contrato anual que se divide como el pago mes a mes finalmente. Exactamente, y se establece la anualidad del contrato justamente porque el proyecto educacional, digamos, no se podría entender dividido mes a mes en el sentido que uno establece todo el régimen de un año, de la jornada, generalmente dividida en 2 semestres, pero no lo hace mensualmente porque uno tiene que terminar todo el año y todo Claro, y pasar todos los contenidos necesarios, perfecto. ¿cierto? Y Pablo, ya así como ahora entrando un poquito más en la cancha de lo que vamos a conversar, súper, ultra conocido, renombrado en un montón de otras temáticas, creo que todos los que están conectados hoy día han escuchado hablar del CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, y Claro. finalmente la ley del consumidor, que es un poco lo que rige cuál es su campo de acción, ¿no? Entonces quería saber, ¿la ley de protección del consumidor regula este tipo de contratos con establecimientos educacionales en algún ámbito o en realidad no toca la temática? Claro, la ley de protección al consumidor sí lo regula y antes, para entender esto bien, porque siempre se generan dudas respecto al CERNAC, a la ley del consumidor, cuándo aplica, cuándo no. Entonces, para entender, en primer lugar, para explicar cuándo aplica la ley del consumidor, hay que entender que esta ley, el ámbito de aplicación, dice relación con una relación de consumo. Es decir, para que entre a aplicar la ley del consumidor tiene que haber una relación de consumo. Y una relación de consumo va a existir en el momento en que exista un consumidor por una parte y un proveedor. Ujú. Entonces, para entender qué es un consumidor y qué es un proveedor, tenemos que atender a la definición legal, que está en la misma ley, y que establece ciertos verbos rectores para definir a un consumidor y un proveedor. En este caso, el consumidor va a ser aquel que, en virtud de un acto oneroso, dice la ley, va a adquirir, ¿cierto? Va a utilizar o va a disfrutar un bien o servicio, pero como destinatario final. Entonces tenemos como verbos rectores de la definición del consumidor y cada vez que uno diga soy consumidor o no, tengo que fijarme en si soy destinatario final de ese bien o servicio, en este caso un servicio, y si lo adquiero, utilizo o disfruto por medio de un acto oneroso, que en este caso el acto oneroso se refiere generalmente a pagar, monetariamente. Entonces tenemos que sería un acto oneroso y preocuparse que sean destinatarios finales, porque por ejemplo si yo voy a adquirir un servicio o voy a revender un bien, no voy a ser consumidor, sino que voy a transformarme en un proveedor, porque el proveedor justamente la ley dice que van a ser aquellos que habitualmente desarrollen ciertas actividades definidas por la ley, que en este caso son producción, distribución, comercialización, fabricación, etcétera, por las cuales se cobre un precio o tarifa, dice la ley. Entonces, los verbos rectores para definir un proveedor es que desarrolle esas actividades habitualmente. La habitualidad es la característica más importante de un proveedor y que cobre un precio por ese bien o servicio entregado. O sea, Entonces, tenemos que hay dos partes y que hay una parte que entrega, en este caso un servicio o un bien, y el otro que lo recibe y lo consume, digamos, lo utiliza como estime claro, pertinente. exactamente. Eso es, ahí se forma la relación de consumo. Y Y ese es el ámbito. en este ejemplo, perdona, que estamos como ¿Sí? con conexiones desfasadas, entonces como que te voy a interrumpir, disculpa. ¿Sí? No, tranquilo. Y en este, por ejemplo, en este caso de los establecimientos educacionales, y tú decías como de los apoderados, bueno, ¿quién paga finalmente el servicio? ¿Quién es el consumidor y quién es el proveedor? En el ejemplo de lo que estamos hablando hoy.
En el ejemplo, el consumidor en este caso serían los padres, padre o madre, o los alumnos en el caso de que ellos paguen por el servicio, y los proveedores, ¿cierto? Sería el colegio o la universidad que esté entregando el servicio educacional, ¿no es cierto? Y Perfecto. porque justamente la ley de protección al consumidor, aparte de hacer aparte de definir el ámbito de aplicación, definiendo la figura de consumidor y la figura de proveedor, por una técnica legislativa un poco curiosa, también luego de ello establece ciertas actividades que van a quedar sometidas a la ley de protección al consumidor. La establece expresamente, ¿no es cierto? Y dentro de esas actividades establece que la ley de protección al consumidor va a regir a los contratos de educación en su fase de educación básica, media y educación superior. Entonces lo deja Ah, expresamente establecido. o sea, lo tenemos, está en la ley, existe algo que Exactamente. podemos hacer. Ya, bacán. O Está en sea, la ley. lo primero es, Avanzando, claro. vamos bien hasta Vamos ahora. O bien. sea, hay un consumidor que es la persona que paga por la educación finalmente en representación de quien la recibe, hay un proveedor que es el que entrega esa educación, o sea, el establecimiento educacional, y estamos dentro de la ley. Así que hasta ahora, vamos. Y en ese Vamos. sentido, ¿qué derechos tengo yo como consumidor en este contexto de mi relación, o sea, de mi contrato de servicios con el establecimiento educacional? Claro. Bueno, esa es una buena pregunta porque en los contratos de prestación de servicios educacionales sucede algo, el legislador estableció que la ley iba a regir para la prestación de servicios educacionales, sin embargo la limita bastante. Es decir, en el mismo artículo donde dice va a aplicar para los contratos de educación, establece una serie de limitaciones que nos impide movernos a lo largo de toda la ley. Tenemos una cierta camisa de fuerza, ¿no es cierto? Claro. Para explicarlo quizás mejor, por ejemplo, tenemos toda la ley de protección al consumidor, que sería, por ejemplo, una cancha de fútbol 11, y el legislador dice, ya, pero mira, ¿sabes qué? Tienes todos estos derechos, tienes todas estas acciones, la ley de protección al consumidor. Sin embargo, en los contratos de educación no vamos a jugar fútbol 11, tú no te puedes mover con la misma facilidad que en el fútbol 11, no puedes hacer los goles de cualquier lado, sino que va a ser una cancha de baby fútbol. Va a tener menos jugadores, va a tener distintas reglas, no vaya a poder hacer goles de cualquier parte porque así está establecido en la ley. Entonces voy a tener los del LINDE más limitados. Yo no voy a poder ejercer todas las acciones, todos los derechos que establece la ley del consumidor respecto a los contratos de educación, no así como en otras relaciones de consumo que sí puedo echar mano a todos los artículos de la ley del consumidor. Entonces, en este sentido, es importante recalcar que en cuanto a los contratos de educación, en el mismo artículo, que es el artículo 2D, por si lo quieren revisar, se establece que no se va a poder alegar sobre la calidad de la educación Uh-huh. y los artículos a los cuales va a poder echar mano una persona para poder alegarlo en un juicio, por ejemplo, van a ser artículos que dicen relación con reclamar por un precio que es superior al informado, es decir, por ejemplo, si en el contrato de prestación de servicios educacionales sale que me van a cobrar 100 y me están cobrando 200, yo puedo alegar en sede consumidor. También voy a poder echar mano a las normas que dicen relación con los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas que se pueden llegar a establecer en los contratos de adhesión. Y también me dice ese artículo que voy a poder echar mano a las normas relacionadas con publicidad engañosa en las normas establecidas en el contrato. Perfecto. Y te iba a preguntar, Pablo, tú dijiste esto del contrato de adhesión. ¿Qué es el contrato de adhesión o cómo se configura ese tipo de contrato en este caso en específico? El contrato de adhesión, en términos súper simples, es un contrato que las cláusulas de ese contrato son establecidas por una de las partes, que en este caso sería el proveedor de servicios educacionales, que sería por ejemplo el colegio. El colegio llega, redacta un contrato y se lo presenta al consumidor
y el consumidor no tiene la posibilidad de negociar esas cláusulas contractuales. Entonces eso se llama un contrato de adhesión, porque uno simplemente puede adherir o no adherir al contrato. Por eso se llama Claro. adhesión. O sea, no Entonces, le voy a decir al colegio, oye, no me gusta esto otro, oye, quiero cambiar esto. O sea, probablemente el colegio no me va a pescar, pero para nada, no va a hacer caso la omiso a mi universidad, comentario. claro, O la claro. universidad. Claro. Entonces, como no se puede negociar las cláusulas del contrato, sucede que muchas veces los proveedores establecen cláusulas que generan grandes asimetrías y grandes injusticias, por así decirlo, en relación con el consumidor. Y estas cláusulas abusivas, que están definidas en la ley taxativamente y dejan también un artículo abierto en el cual se pueden ver varias situaciones de abusividad, van a poder ser reclamadas por los consumidores y generalmente, por ejemplo, en los contratos de prestaciones educacionales, las cláusulas abusivas más típicas quizá o las que más se ven son las modificaciones unilaterales del contrato, ¿no es cierto? En las cuales el colegio o la universidad dice, establece cláusulas tipo eh, a la voluntad del colegio o de la universidad se van a poder hacer las modificaciones tanto en horario o en jornada académica, dependiendo de las circunstancias, sin previo aviso al consumidor y sin que éste pueda tener ningún poder de negociación ni de poder pelear esa cláusula. Claro, Entonces, eso le podría hiperabusivo. y porque, claro, esto sería, yo me meto a un curso en la universidad, estoy trabajando, y me meto a un curso que se dicte solamente en las noches, y no me doy cuenta que en el contrato decía que la universidad me puede cambiar ese curso para realizarlo durante el día, claramente se genera un perjuicio, porque yo trabajo todo el día, voy a las clases de la noche, y se resulta que el segundo semestre ahora las clases van a ser durante el día. Entonces digo, chuta, ¿por qué tengo un problema? Y ahí uno puede demandar porque existe una cláusula abusiva y solicitar la nulidad de esa cláusula abusiva con las infracciones correspondientes, ¿cierto? Y eso se puede reclamar en los establecimientos educacionales. Pero en este punto importante, porque en la ley de protección al consumidor no nos permiten echar mano a un artículo muy relevante en este caso, que es el artículo 12 de la ley de protección al consumidor, que establece que los proveedores van a tienen que cumplir a cabalidad los términos, condiciones y modalidades que ofrecieron en el contrato. El consumidor, en este caso los servicios educacionales, no puede utilizar esa norma. Entonces, y lo que pasa mucho en jurisprudencia, cuando uno ve la jurisprudencia son básicamente los fallos de los tribunales. Cuando uno ve esto, cuando demandan por las prestaciones de servicios educacionales, hacen referencia a que la universidad o el colegio no está cumpliendo los términos o condiciones del contrato, y generalmente los tribunales le fallan diciendo, y ocupando quizá el ejemplo de la cancha de fútbol, le dicen, mire señor, yo le dije que en contratos educacionales usted no está jugando fútbol 11, está jugando baby fútbol, y cuando juega baby fútbol hay normas, usted no puede hacer goles de mitad de cancha, sino que tiene que hacer los goles desde el área de penal al arco. Entonces le dicen, no puede ocupar este artículo, ¿cierto? No puede referirse a que el proveedor no respetó los términos y condiciones del contrato porque la ley misma nos limita en ese sentido. Claro. O sea, no puedo usar lo que yo quiera, sino que solamente aquello que está relacionado a lo que dice la misma ley, a este contrato con establecimiento educacional. Y en esa misma línea, Pablo, algo que se está dando en la contingencia, bueno, entendamos que hay varias cosas que quizás vamos a ver un poquito más adelante en esta transmisión, que no todo está tan zanjado, que es importante decirlo. Nos estamos enfrentando a una situación súper extraordinaria. La contingencia actual no es algo a lo que nos hayamos enfrentado muchas veces antes. Claro. Pero lo que sí está pasando muchísimo ahora y que ha sido complejo para algunas familias es esto de tener clases online. Yo creo que hay algunos niños que están felices porque están mucho más familiarizados con el computador, con el celular, con la tablet, pero también es un tremendo problema porque no todos tienen acceso a este tipo de tecnología. Bueno, y
y la educación finalmente se está entregando vía online. ¿Se puede hacer esto? ¿Tengo que pagar todo incluso cuando estoy teniendo estas clases online? ¿Cómo se conjuga un poco esta materia de clases online que es absolutamente novedoso, digamos, en el país al menos? Claro. Mira, entendiendo que existe, ¿cierto?, un acto de autoridad, la autoridad sanitaria estableció que las clases están suspendidas, que las clases presenciales, perdón, están suspendidas, no se puede entregar clases presenciales, entonces, claro, por supuesto tenemos que ver esto fuera del derecho, tenemos que ver una forma de solucionar esto y la forma que es lo que se está haciendo es entregar clases vía online, o sea, eso se está haciendo, por tanto, como una obviedad, sí se está pudiendo hacer. Y en este sentido, se han emitido varias circulares al respecto, tanto por la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Educación Superior y el CERNAC en ese sentido. Por ahí por diciembre, creo, del año pasado, la Superintendencia de Educación Superior, esto en el contexto del estallido social, emitió una circular haciéndose un poco cargo de este problema respecto a las universidades en situaciones de excepción que no se pueden prestar las clases de forma presencial, estableciendo que sí van a poder las universidades dar clases no presencialmente cuando existan situaciones excepcionales, siempre y cuando se resguarde que se mantenga la calidad, se mantengan las jornadas, los horarios, ¿cierto? Entonces, las universidades sí podrán. En ese mismo sentido, la Superintendencia de Educación, respecto a particularmente los colegios particulares pagados, con todos estos problemas que se estaban dando de personas reclamando por los aranceles que se estaban cobrando del colegio y que la gente decía, el colegio no me está prestando clases presenciales, entonces ¿por qué yo tengo que estar pagando? Y la superintendencia le pasa un poco la pelota, es decir, le pasa la pelota al CERNAC. Al Pablo le gusta mucho el fútbol, si no se dieron cuenta. Es tremenda analogía en todo caso, está quedando muy claro. No soy tan futbolero, pero creo que un ejemplo, el fútbol siempre es algo que todo el mundo entiende y es más fácil para que se entienda de manera de todas maneras simple. Entonces, la Superintendencia de Educación, ¿cierto?, emite este circular y que dice que los colegios particulares pagados, en situación del COVID, van a poder establecer mecanismos alternativos para prestar las clases y van a tener que resguardar, lo mismo que las universidades, que se cumpla con el plan académico, que se cumpla con los horarios de clases, ¿cierto? Y que por este servicio, van a poder cobrar, también en este caso van a poder cobrar el arancel completo, van a poder cobrar el 100% del arancel, estableciendo también un punto importante que es importante recalcarlo, que pese a que los padres o apoderados, padres o madres o los alumnos no paguen la mensualidad, no los van a poder echar del colegio, ¿cierto? Porque justamente los planes son anuales, pero establece como lógica contrapartida, el colegio va a poder cobrar por ello. Entonces no da mucha solución en ese sentido, porque le dice, claro, mira, el colegio va a poder seguir cobrando, tú si quieres no pagues, no te van a poder echar del colegio, pero sí te van a protestar el pagaré, sí te van a cobrar judicialmente. O sea, te podrían demandar por el saldo que no pagaste. O sea, digamos, si no pagaste un mes, perfectamente te podrían demandar para que pagues ese mes. Ahora, bueno, en el contexto es un poco complejo, pero podría ser en un futuro. Claro. Por supuesto, o sea, van a protestar el pagaré, te van a decir que no está pagado, van a comenzar un procedimiento judicial y te vaya a ir a ICOM y se va a generar una serie de perjuicios en ese sentido, ¿cierto? O sea, como daño finalmente. Claro, más que nada un perjuicio económico en las familias, ¿cierto?
Y el CERNAC, en este sentido, en cuanto a las clases online, también ha emitido varias circulares desde el estallido social en adelante, y también en torno a las clases dijo que estableció que por una razón de salud de los consumidores, que debe primar la salud de los consumidores y debe, ¿cierto?, inundar todo el íter contractual, todo el contrato de establecimientos educacionales, se podrá otorgar, dice el CERNAC entiende que podrán otorgarse, no hace referencia, eso sí específica, tengo que hacer esa acotación, a los establecimientos educacionales, sino que hace referencia a los servicios. No se ha emitido una respecto a servicios educacionales, espero que más adelante se haga. Dice que van a poder prestarse los servicios que requieran ser presenciales de forma alternativa. Entonces, uno podría entender que Claro. también se está avalando que los servicios educacionales se van a poder prestar de forma alternativa, ¿no es cierto? Claro, o sea, el que sea online, o sea, se podría por parte del colegio hacer esta entrega de la información o de la enseñanza a través de una plataforma online debido a la contingencia, y finalmente se podría cobrar efectivamente el arancel. En todo caso, hay establecimientos educacionales, es bueno hacer la distinción, hay algunos establecimientos educacionales que han rebajado el arancel considerando que no tienen que mantener, igual que con clases presenciales, por ejemplo, el establecimiento físico, digamos, como el colegio, la estructura, la universidad, ya han tratado de rebajar aquello que ellos también han podido rebajar en costos, digamos, o en gastos. Claro, también hay que hacer esa acotación. Hay colegios que están rebajando los aranceles, están también preocupándose, viendo este problema como comunidad escolar. Hay ciertos colegios que tienen, hay que entender también que hay colegios que tienen muchos recursos económicos, y que aquellas familias que no pueden pagarse la educación lo están manteniendo todo esto dentro de como ese gremio de comunidad escolar respectivo de los colegios. Pero también hay que entender que no son la mayoría, y se están dando problemas hoy en día, ¿cierto? Por supuesto. Pero Y en que las este, clases online, pero que se puede, en ese claro, sentido se puede prestar el servicio educacional por vía clase online, ¿cierto? sí. Por ejemplo, Pablo, si el establecimiento educacional de mi hijo, de mi hija, de mi sobrino, si yo le pago, por ejemplo, el colegio a mi sobrino o a quien fuera, ¿qué pasa si el establecimiento educacional no está dando clases o no está dando la cantidad de clases que debiera dar en cantidad, digamos, o no está cumpliendo con los horarios, o no sé, o no, por ejemplo, no lo presta de forma adecuada, se cae la señal, hay cosas que pone, cosas que no, hay, etcétera, como temas de coordinación, por ejemplo? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo como consumidor? Bueno, en ese caso, si entendemos que si no están prestando el servicio de ninguna forma, están incumpliendo contra el contrato, ¿cierto?, de prestación de servicios Claro. educacionales, porque no están estableciendo ninguna forma alternativa de la prestación del servicio. Pero en ese caso, creo que sería bueno analizar las acciones que tengo desde la perspectiva del consumidor, que son bien acotadas, y también quisiera tal vez hacer alguna referencia a las acciones que tengo desde la perspectiva civil, analizado en torno al caso fortuito, claro, porque tú dices que no se está prestando la educación o se está prestando deficientemente. Entonces, en este caso hay que entender que estamos en una situación excepcional, y que el derecho civil establece una institución llamada caso fortuito o fuerza mayor, que tiene ciertos requisitos y tiene ciertas consecuencias. Para que se produzca un caso fortuito, tiene que existir un hecho, en este caso un hecho que sea imprevisto, y en este caso, por ejemplo, vemos que el COVID es completamente imprevisto. Es difícil que alguien haya podido prever que en estos tiempos estaríamos sumidos en una pandemia, Claro. ¿cierto? Entonces hay imprevisibilidad. Por otro lado, requiere que sea irresistible, ¿cierto? Y en este caso tenemos un acto de autoridad, la autoridad sanitaria, que dice que no van a poder entregarse las clases presencialmente. Entonces, tenemos un acto
no podemos, es un acto irresistible, no podemos entregar clases de forma presencial, y por otro lado, que ese hecho no sea imputable a mi culpa, a la culpa del prestador de servicios educacionales, a la culpa dolo de este prestador de servicios, porque lo cual se verifica, por ejemplo, nadie podría quizá imaginar que el colegio o la universidad está en una teoría un tanto conspiracionista o está alineada con Claro, farmacéutica. introdujo el virus. Introdujo el virus, ¿cierto? Entonces no sería culpa del colegio. En ese sentido, hay que decir que en cuanto al caso fortuito, el caso fortuito en el derecho del consumidor no está regulado. No hay ni una sola norma de la Ley de Protección al Consumidor en la cual se regule el caso fortuito, ¿cierto? Entonces, las acciones que tenemos del derecho del consumidor, que son básicamente acciones infraccionales por una parte y acciones civiles por otra. Las acciones infraccionales son acciones que buscan una sanción, una sanción que es con cargo que va a beneficio fiscal, y las acciones civiles, que son básicamente acciones de indemnización y acciones de ineficacia, que eran las cláusulas abusivas, por ejemplo, de declarar ineficaces las cláusulas abusivas que te comentaba antes. O sea, que no tengan cumplimiento esas cláusulas abusivas de las que habíamos hablado. Que no se pueda, claro. Que no se puedan pero no se pone, no hace referencia al caso fortuito o a ninguna situación excepcional. Entonces, en este sentido, tenemos que interrelacionarlo un poco con el derecho civil, que sí tiene regulado el caso fortuito, pero entendiendo siempre que el mundo del derecho civil, cuando hablo del derecho civil y el mundo del derecho del consumidor, son distintos porque parten de principios distintos, ¿cierto? El derecho civil parte de la base que cuando dos personas contratan, están en una posición de igualdad, ¿no es cierto? Los toma como dos personas en igualdad de condiciones. En cambio, el derecho del consumidor, y por eso es bueno echar mano al derecho del consumidor en este tipo de problemas, entiende que hay asimetrías en la relación, es decir, entiende que hay asimetrías, por ejemplo, de información. Es una desigualdad al final. Claro, importante a la hora de contratar, ¿cierto? Y por eso establece normas especiales, se rige por principios distintos al derecho civil y se rige por un procedimiento también que es más acotado. Entonces todo va en una beta un poco pro consumidor para salvaguardar estos derechos que parten de una base disminuida, ¿cierto? Entonces, claro. Para entender cuando, pero sin embargo están interrelacionados. Las instituciones del derecho civil se interrelacionan con el derecho del consumidor. Pero para que se entienda que una vez que analizamos uno y otro, tenemos que entender que son dos mundos diferentes, interrelacionados, pero que tienen principios distintos. Entonces, y eso sin considerar todas las otras materias que también están en torno a educación que pueden relacionarse con otras instituciones. Exacto, y todas las normas sectoriales del derecho, o sea, de las normas de educación y las normas y el derecho administrativo, toda la beta administrativa. Claro, es un campo gigante de información y posibilidades al final. Claro, es otro mundo en ese sentido. Oye, Pablo, perdona, y en ese, para ir como bajando ideas, y en ese sentido que tú hablabas como del derecho civil, del derecho del consumidor y bueno, y toda la otra parte que los abogados como que van seccionando todas las temáticas. Pero acá, en sencillo así como, ¿cuál es el rol del CERNAC? Porque hablamos de la ley del consumidor, hablamos de los contratos, hablamos de los establecimientos educacionales, hablamos del consumidor propiamente tal. Quisiera que me contaras un poco cómo opera el CERNAC en este caso, si es que yo acudo al CERNAC, cuándo acudo, qué va a hacer el CERNAC, cómo responde, para después pasar a las preguntas que nos están haciendo las personas que las toman. Bueno, quería básicamente cerrar que iba a explicar ciertas acciones que uno podía tener en el derecho civil, pero que tampoco al final tienen tanta sustancia práctica porque no se llega a tan buen puerto con ese tipo de acciones. Pero bueno, a la pregunta que me hacías respecto al CERNAC, que puede ser más útil para las personas, es que en estos casos el CERNAC, ¿cierto? Como en su misión tutelar, ¿cierto? de los consumidores,
no es que vaya a ir directamente en defensa de aquella madre o aquel padre que está solicitando una rebaja del arancel, ¿cierto? No esperemos que el CERNAC llegue en nuestra defensa particular, ¿no es cierto? Pero existen ciertos mecanismos, como por ejemplo, las personas pueden entablar un reclamo en el CERNAC y ese reclamo va a seguir una vía que va a llegar van a llegar a un ejecutivo del CERNAC, el cual va a ponerse en contacto con el establecimiento educacional y va a darle a conocer el reclamo y a darle a conocer el fondo por ejemplo, la rebaja del arancel. Entonces, Claro. lo que va a suceder es que el proveedor puede responder o puede no responder. Si es que responde, este ejecutivo se va a poner en contacto con el consumidor, todo esto vía virtual, esto no es una... Sí. No va a haber Esto se puede hacer todo vía online. Esto es todo a través de la página consumidor. Uno ingresa su consulta, o sea, su queja, digamos, su caso, y el consumidor después el CERNAC lo procesa y se comunica con el establecimiento educacional en lo que estamos hablando hoy día. Exactamente, esto es todo lo que se conoce como la mediación individual, que no está recogida en la ley, con la reforma, que es la reforma conocida como la ley de reforma de fortalecimiento al CERNAC, no está recogida expresamente la mediación individual. Sí la mediación, los procedimientos de colectivos voluntarios que son cierto tipo de mediaciones que lleva a cabo el CERNAC, pero individualmente puede establecer el reclamo, ¿cierto? Y se va a generar esta instancia, pero tenemos el problema que si el proveedor no responde o da una negativa, ahí va a quedar el problema. O sea, el CERNAC simplemente le va a comunicar al consumidor las vías, las acciones jurídicas que pueden entablar. Quizás le va a hacer una pequeña asesoría de qué es lo que puede hacer, le va a indicar en la página, porque en la página del CERNAC también uno se puede meter y hay demandas preestablecidas, ¿cierto?, de querellas infraccionales con indemnización de perjuicio, porque hay que aclarar que en juzgados de policía local, que son los juzgados que ven la mayoría de los temas de consumidor, uno no tiene que concurrir con un abogado, representado por un abogado, ¿cierto? Entonces uno puede ir como persona natural y presentar una demanda por sí solo, pero eso va a generar que eso se estableció así pensando en proteger, en darle mayor protección a las personas que quizás no podían tener un abogado y dar como una protección a aquellas personas que no tienen los recursos, pero se genera un problema mucho mayor porque hay una desigualdad de armas, le dicen, porque llega esta persona no representada por un abogado y se enfrenta siempre a un proveedor especialista en el área y con abogados muy buenos, entonces se generan desigualdades muy grandes a la hora de desarrollarse el juicio, ¿cierto? O sea, tenemos esas dos vías. Una vía es ir al CERNAC, poner mi solicitud a través del CERNAC o mi queja, o por ejemplo, la rebaja del arancel, y la otra opción es juzgado policía local, pero en realidad entre las dos siempre es bueno que el CERNAC medie, tenga hasta como este espacio de la mediación para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, que no siempre pasa, por supuesto. Que no siempre pasa y puede no, porque, o sea, van a llamar al proveedor y puede que no tenga ninguna respuesta. Y por otro lado también quiero hacer mención que en la reforma del 2018 se estableció que las asociaciones de consumidores, que son asociaciones que se conforman en protección de los consumidores, le otorgan la facultad de poder hacer mediaciones individuales, ¿cierto?, entre el proveedor y el consumidor. Sin embargo, desafortunadamente no se da mayor información de cómo se van a realizar, cuál va a ser el procedimiento, si van a poder hacerse parte o no en el juicio posteriormente. Entonces, quería mencionar que existe esa posibilidad de contactar a una asociación de consumidores y que la asociación de consumidores, en tanto institución que tiene mayor poder, ¿cierto?, que una persona natural, quizás menos que el CERNAC, pero es como un intermedio. En esta estaría el CERNAC, la Asociación de Consumidores, y después más abajo el consumidor que actúa como llanero solitario, digamos, para poder realizar mediaciones con el proveedor. Pero también, como no hay mucho, no tengo conocimiento de mediaciones que se hayan llevado por parte de las asociaciones de consumidores, ni tampoco se establece un procedimiento claro de cómo se van a realizar,
No tengo no puedo entregar mayores directrices de qué hacer en ese sentido, Claro, pero se establece la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? de todas maneras. Oye, Pablo, me están haciendo algunas preguntas por interno. Estamos hablando de que, para solo recordar, porque hay algunas preguntas que se refieren a eso, estamos hablando en el caso de los establecimientos educacionales privados, o sea, aquellos que se pagan enteramente y aquellos subvencionados que se pagan en parte. Eh, Acá me preguntan, por ejemplo, preguntas muy prácticas respecto a como de un poco de quién es la carga de contar con las herramientas para este servicio online. Por ejemplo, acá me preguntan, ¿qué pasa si la persona no tiene servicio de internet en la casa? Como se ha zanjado, o sea, ¿eso es materia de CERNAC o es materia de otra sede? No sé, Mira, Superintendencia de Educación, por ejemplo. claro, ese es uno de los grandes problemas que se producen porque se genera la gran desigualdad, que hay personas que no tienen internet, que no tienen computador, que no tienen conexión, básicamente. Entonces, pero el derecho privado se queda un poco corto en tratar de entregar una herramienta para aquella persona que no tiene no tiene las facultades personales de poder proveerse de una conexión a internet. Entonces justamente por eso hacía la prevención inicial de que hay dos formas de ver este problema y que hoy nos estamos refiriendo a la beta privada. Entonces, lo que se refiere esa pregunta, yo creo que va más encaminada a la beta de este problema desde el lado público, desde el lado en que el Estado debe establecer ciertas directrices y desarrollar políticas públicas que vayan en consonancia con los tiempos en los que estamos viviendo, con los problemas que se están generando, con una gran cantidad de población que no está teniendo posibilidades de conectarse a internet y que no está Claro, teniendo posibilidades de recibir educación conforme a un rango medianamente aceptable. Entonces el CERNAC, los tribunales, no me otorgan muchas herramientas en ese sentido y lo que está haciendo lo que quizás se podría intentar, pero también entendemos que es difícil ir y decir, oye, yo no me puedo conectar a internet, provéeme de internet, ¿cierto? Porque probablemente no tengan mucha respuesta del proveedor de servicios educacionales, es lo que está haciendo es que las mismas comunidades, las universidades, le están entregando, ¿cierto? Están haciendo un catastro de las personas, quizás pueden revisar en el establecimiento en el cual están y ver las posibilidades de solución internamente de si existen caminos que para proveerme de estos servicios para acceder a las clases, ¿no es cierto? claro. De todas maneras, me están llegando muchas preguntas, así que les recuerdo que si no podemos contestar todas sus consultas en este espacio, si tienen algunas otras inquietudes, si tienen un caso personal, no solamente de esta materia, sino que puede ser de otras materias legales, solamente decirles que nos pueden escribir ya sea a través de mensaje directo por Instagram, un mensaje directo por Facebook o incluso a través de nuestro mail probono@probono.cl. Además, pueden ingresar su caso por nuestra página web www.probono.cl y los dejo más que invitados a revisar temáticas como esta, que tenemos toda una guía de preguntas y respuestas. Tenemos temas de laborales, tenemos temas de insolvencia, entre otros, en www.ayudalegalchile.cl. Así que si no alcanzamos a resolver todo en este espacio, que ya nos quedan unos 5 minutitos, de todas maneras, por favor, con toda la confianza, nos pueden escribir a todos aquellos lugares que les indiqué anteriormente. Pablo, mira, algunas otras cosas de lo que me van preguntando. Acá me preguntan, por el lado en el caso de los docentes, ¿debería el colegio, por ejemplo, proveer de insumos para que el docente haga clase? Un poco viene en la misma línea de lo que te preguntaba antes, pero ahora desde el otro punto de vista. Por ejemplo, proveer al docente de un computador, proveer al docente de una cámara, de un micrófono. Claro, es un poco una respuesta parecida, pero claramente el colegio y en torno a las circulares que te hacía mención antes, tanto del CERNAC, de la Superintendencia de Educación, de la Superintendencia de Educación Superior, le interpreta y emite su opinión respecto de que se va a poder entregar alternativamente
la educación por vía online, entendiendo que cuando se entrega por vía online y cuando dicen que se tienen que mantener los estándares de calidad de la educación, yo al menos interpretaría que deben entregar todos los materiales o los mecanismos para poder proveer de esa educación, comprar, por ejemplo, las universidades están haciendo una buena labor en comprar, y se gasta mucho dinero también esto, comprando los licenciamientos necesarios para hacer las clases vía online, entregarle a los profesores acceso a esas plataformas, entregarle a los profesores quizá computadores adecuados para poder realizar las clases, entendiendo que existen carreras de distinto tipo que requieren tecnología y requieren prestaciones de distinta índole, ¿cierto? Por Lo cual, supuesto. por tanto, claramente debería ser una obligación del proveedor proveer, valga la redundancia, al docente para que haga su clase y para que mantenga un estándar de calidad en la prestación del servicio educacional. Claro, y además acá como que se entrecruzan un poco los temas, ¿no? Estamos hablando del temas de consumidor, establecimientos educacionales y qué puedo hacer si no se cumple el contrato, y también se entrecruza cuando hablamos de los docentes entre el proveedor, entre el establecimiento educacional y el docente, también una relación laboral. Entonces ahí también juegan todas las normas de teletrabajo y de otros temas que finalmente entregan al docente la tranquilidad de poder hacer su trabajo igual de bien o incluso mejor que en el ámbito presencial. Exactamente, exactamente. Aquí vemos como todas las normas del derecho y se va construyendo, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico y se van interrelacionando todas las normas que regulan los distintos sectores que se han involucrado a la hora de prestar clases, ¿cierto? Porque tenemos el colegio, que por un lado compra la licencia a un proveedor, contrata a un profesor, se aplica las normas del derecho al trabajo, ¿cierto? Sigue los lineamientos de los organismos de la administración del Estado, derecho administrativo, ¿no es cierto? Establece un contrato por medio del derecho privado, el derecho al consumidor, con el consumidor, derecho al consumidor, derecho civil. Entonces vemos cómo los distintos campos del derecho confluyen en un mismo problema. Por supuesto. Y eso también le da mayor complejidad a la vez, ¿cierto? Claro, de todas maneras. Pablo, yo voy a hacer como un breve cierre porque ya estamos en la hora, pero me quedo como con la siguiente idea, a fuerza de lo que conversamos. Este video trata específicamente de establecimientos educacionales privados y subvencionados, aquellos que son públicos o enteramente gratuitos, tienen una beta más administrativa que no tiene relación con la ley del consumidor. Por lo que conversamos, queda muy claro que es una buena opción ir al CERNAC a ver si es que se pueden llegar a acuerdos con el establecimiento educacional, por ejemplo, en rebajas del arancel, cuando creemos que en realidad no nos debieran cobrar lo mismo que si no estuviéramos en esta contingencia, pero que también por el otro lado se va a ponderar que estamos en una situación extraordinaria y que hay gastos que el establecimiento educacional va a tener que hacer de todas maneras. No sé si quieres recalcar algo acerca de lo que conversamos para que la gente se vaya con una idea más clara. No, creo que el resumen es bueno y básicamente el resumen es que entender que esto es una situación excepcional, entender también que las afectaciones que tienen en un lado también se están viviendo del otro. Entonces, claro, la recomendación siempre va a ser tratar de llegar a un punto de equilibrio, una mediación, en caso de los aranceles, buscar cómo llegar a una reducción del arancel en los casos en que sea posible, de la forma más rápida, y que esto no involucre un juicio, porque el juicio siempre va a ralentizar el proceso para obtener lo que nosotros estamos buscando. Y buscar mediaciones, buscar la mediación por el CERNAC si es que existe esa posibilidad, ¿cierto? Si es que se pueden comunicar con el proveedor y el proveedor está llano, está dispuesto a hacer la rebaja, buscar la asesoría quizás de las asociaciones de consumidores para que lo asesoren al respecto, dándole a conocer las normas
del derecho al consumidor y las posibles mediaciones que puedan establecer con los establecimientos de prestaciones educacionales, y así ir, ¿cierto?, construyendo posibles soluciones, porque en esto no hay nada todavía, y que también esperando que desde la beta pública de este problema hayan más luces que oscuridad en cuanto a las políticas públicas que ojalá se implementen en los próximos semanas, meses. Esperamos. Ojalá en próximos días. Sí, Ojalá, pero ojalá, especialmente de acuerdo a lo que tú decías del tema de la conexión, de las personas que no tienen conexión a internet, personas que no tienen un computador o más de un computador cuando tienen más de un hijo, que requieren conectarse a esta nueva forma de entregar la educación. Así que Pablo, te quiero agradecer muchísimo por tu disposición, por tu disponibilidad, yo sé que es un esfuerzo para los abogados hablar en fácil, lo tengo clarísimo, nos pasa a todos, pero te agradezco muchísimo y bueno, nada más que recordarles que desde Fundación Pro Bono siempre estamos muy dispuestos a poder resolver todas sus consultas, a acompañarlos en los procesos que correspondan, a entregar asesoría jurídica gratuita si no pueden acceder a un abogado, a llegar a acuerdos si es que se necesita llegar a un acuerdo. No todo en la vida es ir a tribunales, también podemos tratar de no llegar a ese punto y llegar a acuerdos, especialmente en este momento tan que nos afecta a todos en forma transversal, por supuesto, a algunos mucho más que a otros, pero donde también el llamado es a colaborar, a conversar y por lo tanto llegar a acuerdos. Así que muchísimas gracias, nos pueden escribir, recuerden, probono@probono.cl. Así que muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Connie, y nada, feliz de poder cooperar en una instancia así, de poder ayudar dando algunas luces, ojalá a gente que no tiene quizás las herramientas jurídicas y que siempre entiendo que es muy difícil y es muy caro también poder proveerse de ayuda jurídica en Chile. Entonces, muy agradecido también de la instancia. Perfecto, muchas gracias, que estés muy bien y muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Chao. Igualmente, chao, chao.